están de Irlanda también. Tienen un matrimonio de Irlanda que me han escrito. Y bueno, pues poco a poco nos va visitando gente también de otros sitios de España y del extranjero. Y nosotros que nos familia. Son diferentes, cada una es diferente. No pueden fallar esas cosas. Estamos ya poniendo punto y final a esta semana, a este encuentro internacional dedicado a, como decía, la guitarra, por supuesto, es la protagonista y lo va a ser ahora también a continuación, pero bueno, lo que es protagonista es la cultura, todo lo que en torno al flamenco, que es mucha cultura, se desarrolla y ese es el objetivo de esta semana. Dar la bienvenida, dice El Salvador, que tenemos guitarreros de Granada, de Málaga, tenemos también de Algeciras y que además van a tener ustedes la oportunidad de que nos van a contar cómo se hace la guitarra. Puedo decir que la exposición va a estar hasta la 1:30 de la tarde. Vamos a ver si nos da tiempo en este paso a decirle a la gente que acuda y bueno, volver a reiterarme mi agradecimiento a Salvador Andrade y también permítanme, lo dije ayer y lo repito hoy, también darle las gracias a Javier Muñoz, este magnífico funcionario que tenemos en esta casa que tan magníficamente siempre nos acoge a todos en el Centro Documental José de España. Pues yo ya les dejo con la actividad. Bueno, pues les presento a ustedes a Juan Lavella, que viene desde Granada y que nos va a explicar cómo se construye la escuela, un poco de la escuela granadina. Gracias. Buenos días. Soy Juan Lavella, miembro de la Escuela de Granada, soy guitarrero granadino. Granada tiene una tradición por muchos años. Granada tiene una tradición de muchos años de constructora. Como referencia, voy a hacer referencia a solo dos constructores de Granada. Uno del siglo XVIII, nació a finales del siglo XVIII y en 1737 se marchó a Madrid y fue un guitarrero, un constructor que se habla poco de él, pero fue el constructor de la casa de la corte, fue el constructor de Felipe
esto es del siglo XVIII. En el siglo XIX, uno de los grandes guitarreros, pero no ha habido siempre muchos guitarreros grandes, que lo hay, uno de los grandes guitarreros fue Pernas. A Pernas se le conoce no solo como gran guitarrero, sino porque fue el maestro de Antonio de Torres. Hoy día seguimos siendo muchos guitarreros veteranos, en torno a 50. Entonces, por esto, creo que somos la ciudad con más guitarreros del mundo. Hay una tradición muy grande de guitarreros. A la escuela granadina se le atribuye inventos, cuando hay tantos guitarreros, las cabezas empiezan a funcionar y se le atribuyen inventos como el molde que utilizamos hoy día para meter una guitarra mortal. Se le atribuye a la escuela granadina. También se le atribuye a la escuela granadina las primeras rebrasadoras de lija para ayudar en nuestro trabajo. Esas primeras rebrasadoras de lija se inventaron en talleres de guitarra. Hoy traigo 3 muestras de la guitarra granadina. Como ven, es una guitarra quizá diferente, ¿no? Diferente a otra gran escuela que se considera en España, escuela granadina, escuela madrileña. Para poder saber que tenemos una guitarra granadina, tenemos que hacer un poquito de comparación con otras escuelas, ¿no? Traigo 3 guitarras a la izquierda, una guitarra de coral, flamenca, plenamente flamenca, tapa de pino abeto alemán, todo calidad primera especial. Es una guitarra con... Vale, gracias. Una guitarra, como decía, de coral, tapa de pino abeto, todo primera especial, puente de ébano, diapasón de ébano y cabeza, la forro de cabeza de ébano, al igual que la filetería. Su regla, la regla, cuando hablamos de regla, hablamos de tiro, hablamos de la distancia que hay desde un pulso a otro. Su regla es 6,50. Digo esto porque luego voy a hacer una pequeña comparativa con la escuela madrileña, ¿vale? La siguiente guitarra que traigo para mostraros, para que la vean ustedes, es una guitarra de Palo Santo de Brasil. Es una guitarra de mi colección, muy especial para mí. Es una guitarra que tiene próximo a 35 años de secado. Compré la madera con las primeras guitarras que vendí en 1995, que fue cuando empecé a hacer guitarra. Llevo 21 años de guitarra. Y la hice en 2011. O sea, la dejé un poquito de tiempo, ¿no? Es una guitarra de Palo Santo de Brasil, tapa de pino abeto primera especial, también puente de ébano, forro de cabeza de ébano y clavijero, o sea, y diapasón de ébano y clavijero antiguo. Pero es un clavijero antiguo, pero es mecánico. Luego pueden hacer todas las preguntas que quieran. Es un clavijero mecánico denominado PET, funciona muy preciso, es como si fuera un clavijero de los... pero imita hoy a los antiguos clavijeros, que yo también los he hecho antiguamente, ¿no? Y una tercera guitarra, pues muy granadina, tan granadina que el ciprés que tiene es de Granada, lo corté yo mismo. Soy un guitarrero que conozco la guitarra desde pie de árbol, motosierra en mano. Desde ahí hasta que se le ponen las cuerdas. Esta guitarra se le pusieron ayer por la mañana. Y esta, pues la corté yo mismo hace 16 años. Tiene 16 años, es una guitarra de primera, calidad primera, igual que aquellas son primera especial y un corte único. Esto es calidad primera. Y es una guitarra de ciprés, tapa de pino abeto, puente y forro de cabeza en Madagascar y la cenefa en Palo Santo de India.
explicar, Juan, con permiso tuyo, ¿puedes explicar un poco la diferencia que hay entre la goma laca? Ahí voy a ello. Como he dicho antes, existen dos grandes escuelas. Se denominan dos grandes escuelas en España, la escuela granaína y la escuela madrileña. Como ven, es una guitarra pequeña. ¿Qué diferencia hay con la escuela madrileña? Con la escuela madrileña tiene una guitarra con una caja un poco más grande. Es un poco más grande. A la vista podemos diferenciar, podemos saber que tenemos una guitarra madrileña o granaína por su tamaño. Eso en cuanto a tamaño. En cuanto a regla, como antes les he dicho, esta guitarra, de hecho, la regla o el tiro de una, ¿no? En cuanto a regla, en Granada se trabaja desde el tiro estándar, que es 650, hasta el tiro 660, 662, pasando por 655, 657. A diferencia, en Madrid, en guitarra flamenca hablamos, porque en clásica el tiro estándar es 650. En guitarra flamenca hablamos, en Madrid nos encontramos una diferencia, y es que nos encontramos normalmente tiros superiores a 660. Es fácil encontrarse 665, 662, ¿vale? Y luego hay una diferencia que muchas veces es polémica, ¿no? Que es mejor, que no es mejor, no es ni mejor ni peor, y es el barnizado, que me comentaba Salvador Andrade. ¿Qué pasa con el barnizado? Pues el barnizado no es ni mejor ni peor una cosa que la otra. En Granada tradicionalmente se ha barnizado siempre a muñequilla, a goma laca. Cuando he llegado, Salvador se sorprendía del barnizado mío, gracias, es goma laca. Nada está hecho goma laca y pensaba que por el brillo era poliuretano o nitro, ¿no? No. En Granada yo la barnizo, yo mismo la barnizo, es goma laca. ¿Qué ventajas tiene? Pues muy fácil. En la goma laca, cuando tiene una guitarra de goma laca en la mano, tenemos una guitarra más delicada. Más delicada porque la goma laca es flexible y es menos resistente al roce. Entonces tenemos que tener la precaución cuando tenemos una guitarra de goma laca de no tener llaves en el bolsillo al tocarla, los botones, las cremalleras y tal. Como sabemos, el sonido de la guitarra se transmite por vibraciones. Una guitarra suena porque vibra la tapa armónica al tocar una cuerda, ¿no? La ventaja que tiene la goma laca es que es flexible. Entonces deja más libre la vibración a la tapa. En la escuela madrileña nos encontramos, antiguamente la guitarra granaína y la guitarra madrileña era más parecida, pero hoy se diferencian más. En la escuela madrileña nos encontramos una guitarra barnizada a poliuretano, a nitro, a pistola, que es más resistente al roce, es bastante más resistente al roce. Pero cuando hablamos de que sobreechamos en la tapa, ¿no? También es más duro, deja menos vibrar. A mí me decía en una exposición, menospreciando un poco el modo de trabajo de Granada, me decía un guitarrero madrileño que antes se iba en diligencia y ahora se va en coche. Sin embargo, la escuela madrileña ahora está volviendo a la tendencia antigua y está queriendo volver a barnizar como toda la vida. Esa es la diferencia. ¿Qué se hace cuando se barniza a poliuretano en una tapa? Pues muchas veces para compensar esa vibración se sacrifica un poco el grueso de la tapa, ¿no? Para saber de guitarra granaína o guitarra, yo lo que les invito es a que visiten el taller. Y el mío, pues tienen abierto cuando quieran ir. Muchas gracias. ¿Vamos a hacer los dos juntos o voy a hacer un par de preguntas? No, yo tenía una pequeña duda por la forma de esta tapa. Sí, es eso. Si es la bestia negra o cabiuna. Vamos.
esa guitarra es Río. Esa guitarra es del Río. Es una guitarra del Río. Esa guitarra, el material es del primero de los 80. El primero de los 80. No se sabe. Es muy difícil saber eso. Es muy difícil saber. Pues yo actualmente estoy en Huerto Santillán, en un pueblo que está muy cerca de Granada, apenas 5 minutos del barrio granadino de la Medicina. Estamos por ahí. Muchas gracias. Tenemos aquí a un gran guitarrero, se llama Alberto Martín, que nos va a explicar un poco la forma de construir él. Muchas gracias, Alberto. Me ha dejado un poquito despistado con los cabros. Vale, yo sí, soy guitarrero de Málaga. No estoy ni en la Escuela de Granada ni en la Escuela de Madrid. Y bueno, pues mi forma de construcción es, digamos, la tradicional española, en la cual se basan pues tanto la Escuela de Madrid como la de Cataluña como la de Granada, que son las tres grandes escuelas de construcción en España. Sí que es cierto, como ha dicho mi compañero, que en Andalucía tenemos una forma particular de hacer cosas, que es un poquito distinta, porque dado el lugar o los talleres donde la gente va aprendiendo y después se van localizando, pues todos siguen una guía, todos siguen una forma de hacer. Porque claro, yo seguiré como lo hizo mi maestro y me siento al lado, ¿no? En mi caso tengo la gran suerte y libertad de haber sido autodidacta. Entonces he querido y hasta cierto punto trato de hacerlo cada día, de absorber lo mejor de cada uno y no tener el peso de una guía sobre mí, sino ser libre para decidir y aplicar en mi instrumento lo que yo considere. Como veis, hay una muestra de lo que es una guitarra por dentro. Básicamente, como él muy bien ha dicho, el padre de la guitarra española, o el que se le considera padre de la guitarra española, es Antonio de Torres. Tiene como maestro a José Bernal de Granada, porque Antonio de Torres de Almería, se muda a Sevilla, y allí es donde él hace una buena carrera, hasta que se queda tieso y se vuelve a su casa. Pero tampoco estaba la cosa buena en el 19, ¿no? Entonces, él empieza a poner, aunque ya se había hecho antes, empieza a poner mucho más de moda hacer la guitarra de plantilla más grande. Porque los guitarreros en el 19 o a comienzos del 19 hacen una guitarra muy pequeñita, con un cuerpo pequeñito. Entonces él se empieza a dar cuenta de que más centímetros cuadrados, más centímetros cúbicos de aire, mueven una mayor masa. Se da cuenta de que aplicando varetas en su interior podemos hacer una tapa más fina, porque ya la presión de las cuerdas no hunde la tapa. Antes se tenía que hacer una tapa muy gorda para que la cuerda no hundiera la guitarra. Entonces dice, bueno, él no, ya venía de antes, digamos que lo pone ya, lo perfecciona. Dice, bueno, podemos hacer una tapa más finita, vibrará más. Realmente nosotros lo que escuchamos es cómo se rompe el aire. El efecto de esto es romper el aire, ¿no? Y que rebote más. Entonces, pues claro, una tapa más fina implica más vibración, pues lo reforzamos. La construcción de una guitarra, a mi forma de ver, sí, hay que tener habilidad manual, eso es indispensable, pero como veis es una pieza también de ingeniería o de arquitectura. Para que se sostengan esas duelas, pues tienes que poner esa viga ahí también, y para que se sostenga ese techo, pues tienes que poner una columna. Y básicamente es de lo que se trata aquí. Tenemos cosas muy interesantes, que ese es uno de los puntos que todas las escuelas españolas han mantenido, y yo creo que eso es lo que le da ese carácter y ese gustillo español. Son varios factores. El primero, y que no se ha perdido, es hacer el pie español. El pie español, y se llama así de siempre, esto de aquí sería el pie español. Esto es básico y fundamental. En el extranjero no hacen esto. No lo tienen, el pie español. Son un soporte para el fondo del instrumento. Ellos no encajan los arcos. Tengo un mástil. ¿Vale? Esto es súper interesante.
La unión que nosotros hacemos para conseguir el ángulo de la cabeza viene del mismo palo de la guitarra, del mismo palo del mástil. Lo cogemos, está recto, se le da un corte y se invierte. Al invertirlo, conseguimos esto. Le aplicamos 2 cortes y metemos los aros dentro. Que aquí se ve. Vamos a entrar fuera de España, eso no ocurre. Y esto viene ocurriendo desde el siglo XIII, no lo sé. Eso esto es transmisión oral en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, será por nuestro carácter, será por nuestra forma de ser, o porque a los extranjeros les gusta complicarse más. Las uniones que ellos hacen son mucho más complicadas. Hacen una V, en muchos de los casos, hacen una unión mucho más complicada. Nosotros vamos a lo rápido. Corte, la huerta, cola, ya está pegado. ¿Para qué me voy a poner aquí a hacer tonterías? Le pego 2 cortes a los lados y lo meto. Entonces, eso quizás le da ese gusto y ese sabor a la guitarra española. Y esos son los pequeños matices. Tenemos un puente de cordal, nosotros no lo taladramos y le metemos esos pins que le meten a la guitarra acústica. Nunca taladramos las capas, siempre son como son. Entonces, pues, básicamente, como digo, yo he seguido una tradición española. Desarrollándome como guitarrero, he ido cambiando y ajustándolo a mi forma de trabajar, a mi forma de ser, a lo que yo considero. He ido eliminando algunas partes interiores y he dicho, bueno, pruebo esta guitarra, si me gusta cómo suena, y bueno, le hará falta esto, lo quito en la próxima, y bueno, pues mira, eso no le hacía falta. O yo considero que no le hacía falta. Entonces, lo único que he ido haciendo es simplificar a como yo quiero mi tabla, basándome o partiendo de un comienzo. Tengo la gran suerte y libertad, como he dicho antes, de ser autodidacta, no tener que seguir la guía de nadie, coger lo mejor de cada uno o lo que yo considere que es lo mejor de cada uno y poquito a poco irlo desarrollando. ¿Qué tenemos también con esto? Que tenemos gran variedad de maderas que emplear en la construcción de una guitarra. La tradición manda ciprés, palo santo, ¿no? Se llama la guitarra flamenca guitarra de ciprés. Yo lo miro de una perspectiva más lógica y digo, a principios del siglo XX, ¿quién tenía dinero para comprarse una de palo santo? El flamenco no, estaba tieso. ¿Qué se podía comprar? Madera local, la única que nosotros, como él muy bien ha dicho, podemos cortar los árboles. A la misma que él, yo he cortado mis propios cipreses, porque en la zona de Marbella he tenido la oportunidad de que le estaba tirando el muro a uno, ¡pum! Y entonces, pues eso. Claro, eso, el paso de los años y los maestros uno tras otro, claro, si mi maestro aprendió, mira lo que llevaba el maestro Paco. Entonces todo el mundo quiere la guitarra que tenía el maestro Paco. ¿Quién le ha hecho la guitarra a Paco? Pues me gusta esa guitarra. ¿Con qué guitarra tocaba? Entonces, esta tradición, pienso yo, que ha hecho que estos tipos de sonidos de ciprés vayan de la mano con el flamenco. ¿Qué ocurre cuando Paco empieza a ganar dinero? Que le dan una guitarra de palo santo, la cara, la buena. Son gustos, son matices. Esto es esto está muy en el aire, porque eso depende del músico. El músico es lo que le gusta y ya está. Así que, bueno, pues nos enfrentamos con eso, que cada pieza de madera que tenemos entre las manos es única, entonces no podemos estandarizar. Yo no puedo decirte, no, es que yo le doy tal peso a la tapa, no, depende de la que tengas en la mano. Todos tenemos dos y una nariz, pero somos diferentes. Entonces, pues la guitarra le ocurre lo mismo. Así que sí se puede llegar a estandarizar hasta cierto punto ciertos factores, pero siempre queda ese pellizquillo de la sorpresa cuando la montas y dices, mira cómo suena esto, ¿no? Es distinta, como cada uno somos distintos, ¿no? Y pues nada, esto es un reto diario, un camino largo, me ha costado muchísimo trabajo llegar a donde estoy. No he tenido demasiada ayuda, pero bueno, estoy muy contento y es muy satisfactorio, no sé. Viendo lo que pasa en el extranjero, de que cómo la valoran, yo quiero que rompamos una lanza a favor de la guitarra española y defenderlo, porque como bien he dicho, cosas como esta tontería, o sea, nos lo identifica como un producto nuestro, desarrollado en España. La forma de 8 se desarrolló en la península ibérica. La forma de 8 no es por casualidad, es cuando
¿Lo quieres tocar así o lo quieres tocar con un arco? En un laúd no cabe un arco, en la forma de 8 sí. Y de ahí se desarrollan las violas de gamba, los violines, todo parte de aquí, de la península ibérica. Así que bueno, es lo más nuestro que tenemos y nuestro sonido primitivo. Así que nada, un poco más. ¿Cuánto tiempo de curado, de secado le dais a la madera? ¿Cuántos años tenéis la madera secándose para construir una guitarra? Yo personalmente no trabajo con madera que tenga menos de 10 años. Yo personalmente. Sí, vamos, lleva toda la razón. Cuanto más se suele considerar siempre mejor, ¿no? En mi caso, lo que siempre busco, aparte de que tenga ya un buen secado, obviamente las personas que muchas veces nos venden la madera, a menos que sea el ciprés, ¿no? Que eso lo secamos nosotros mismos, debemos de asegurarnos que ya traiga un buen secado de un tiempo, ¿no? Que nos la vende. Pero sobre todo me fijo en la calidad del material, la calidad. Para que lo sepa el público que no tiene mucho de guitarra, ¿entre qué precio suelen oscilar las guitarras profesionales? Por lo que yo he visto, de alta gama. Yo mis precios no son demasiado elevados tampoco, pero vamos a decir que a partir de un constructor a otro hay muchas diferencias, pero yo creo que van a empezar pidiendo unos 2.000 euros de ahí para arriba. De ahí hasta muy arriba. Hasta arriba, ¿de cuánto sería muy arriba? ¿Cuánto? Bueno, vamos a ver. Yo me he encontrado guitarras de 30.000 euros, ¿vale? Yo personalmente trabajo a partir de 2.600 euros. No trabajo en nada que no sea calidad primera. En esta guitarra, por ejemplo, la de ciprés es una calidad primera, la de coral es una primera especial y la guitarra de Palo Santo de Brasil es una guitarra que se denomina corte único. Es muy exclusivo, un corte muy exclusivo. ¿Vale? ¿Podéis explicar un poco lo que es la tapa de la guitarra? ¿Qué tiene que tener una guitarra que valga 30.000 euros? ¿Perdón? ¿Qué tiene que tener una guitarra que valga 30.000 euros? Bueno, pues mucho trabajo y le puedo decir una cosa. Esa guitarra, ese corte que está viendo ahí, por menos de 1.500 o 2.000 euros, las dos tapas no las encuentro. Pero cuidado. Frescas, verdes. Eso tiene 40 años de secado, ¿vale? Y muchísimo trabajo. El secado se hace al natural, se cortan los fuegos, se parafinan las cabezas y se guardan, se va volteando, se va teniendo el cuidado con la madera de que la temperatura sea la idónea, de que la humedad sea la correcta, de muchas cosas. Hablaba antes de Granada y en Granada se dice que tiene tanto guitarrero por el clima. Por el clima. El clima en Granada es muy estable y favorece el trabajo con madera. No se ven picados en Granada de decir hoy estamos al 35% de humedad y mañana estamos al 90%. Normalmente en Granada es 40 60, entre 40 y 60. Ayer, poniéndole las cuerdas a la guitarra de ciprés, en mi taller estaba al 48. O sea, es así. ¿Cuántas horas de guitarra? Una guitarra tiene, se le calcula como mínimo 100 horas de construcción. Esa es la calcula. Sí, básicamente depende de la decoración, las cosas que uno le ponga, pero bueno. Yo el cálculo no lo hago ahora, yo depende del trabajo que tenga que hacer, pero un mes y medio se puede dar uno, barnizarlo, dejarlo un poquito en el taller para que... No dice mucho, la verdad no sea... Ah, no. Bueno, eso lo da el trabajo, eso es como el cocinero que sabe echar el punto de sal. No, eso ya es... se pone la mano con 1.500 euros. Sí, exactamente, es que es así. Sí, traemos papel de regalo por si queréis. Vamos
La tapa hoy día nos encontramos, la madera no la encontramos, nos la vende la industria, nos vende verde, vende fresca. Normalmente compran madera en bruto en Brasil, en distintos puntos del mundo, en Brasil, acá, y cuando llega verde, ¿no? Y se corta verde. Y a nosotros nos la venden verde, pero luego hay que tenerla secar. Evidentemente, hoy la técnica, estas industrias tienen ciertas maderas, no todas, ciertas maderas se pueden secar en horno, se les extrae la humedad, en un horno. Yo ese método no lo quiero por una sencilla razón. Es artificial, no solo es artificial, sino que, como sabemos, toda la madera contiene resina y la resina con el tiempo cristaliza. Es muy común tener un trozo de madera en el taller de cedro y lleva 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y lleva 10 años, se lija, se deja 2 años más y le vuelven a salir manchas. Y es que está sudando la resina, sigue sudando la resina y ya ha pasado 10 años. Yo espero a la cristalización de dicha resina. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta a Salvador, que es guitarrista. Salvador, ¿tú notas la diferencia cuando en los distintos palos de flamenco suena mejor un tipo de guitarra, ciprés, palo de santo? Más que para los distintos palos de flamenco, es para los conciertos. Cuando tú tocas para un cantado o para un bailado, te viene mejor una guitarra de ciprés. Pero para dar un concierto de guitarra, particularmente como guitarrista, prefiero una guitarra híbrida. ¿Híbrida por qué? Porque normalmente la guitarra que se ha fabricado con palo santo, y ellos lo pueden corroborar, siempre ha sido para los guitarristas clásicos. Pero los flamencos las hemos ido adoptando, y entonces los guitarreros lo que han hecho, la construcción de la guitarra clásica o la pulsación de la guitarra clásica es totalmente diferente a la flamenca. La flamenca es mucho más blanda y tiene más brillo, y la clásica es más profunda. Lo que pasa es que a los guitarristas que damos conciertos de vez en cuando, pues nos gusta una guitarra que sea profunda. Entonces el guitarrero lo que ha hecho es adaptar, hacer una mezcla entre lo que es la guitarra de ciprés con la guitarra de palo santo y adaptar ese tipo de pulsación, ese tipo de sonido a este tipo de guitarra. Entonces esta guitarra como guitarrista yo la utilizaría para conciertos. Bueno, yo la utilizaría para todo, porque a mí me gustan mucho las guitarras de este tipo, pero yo la utilizaría para un concierto y aquella la utilizaría para el cante y para el baile. Yo supongo que vosotros estaréis de acuerdo con lo que yo digo, sí, ¿no? Con vuestras matizaciones, más o menos. Antiguamente la guitarra clásica se hacía en España, no había tantas posibilidades, no había tantas variedades musicales, ¿no? Y se utilizaba la manera que era el nogal español. Se hablaba de la guitarra de nogalillo español. Tiene una guitarra de nogalillo español, y era la guitarra, esa nota se echaba más atrás. Una cosita que os iba a comentar también, cómo está la cosa de compra de material de Brasil. Quiero aclarar una cosa. Antes me ha preguntado si es de Albergia o no es de Albergia, si es de Albergia negra o es cabiona. Se considera la Albergia negra y la cabiona se considera que es lo mismo, pero no se sabe nunca qué madera tenemos en la mano hasta que no se le hace ADN, hasta que no se le hace una prueba de ADN. En Brasil hay 150 y tantas especies de Albergia. Muchas de ellas las abrimos y no sabemos qué es una o qué es otra. El de Albergia es palo santo. El palo santo es una madera que es de la familia del caqui, ¿vale? Sí, del caqui, pero la selva de la Amazonas. Tenemos 150 de Albergia. O sea, es imposible saber. Si no la analizan, no saben lo que es. No puede ser. ¿Está prohibido importar? No es que esté prohibido. No está prohibida, la Albergia negra no está prohibida. Solo es una especie protegida que necesita documentación CITES.
No está prohibido. Evidentemente, como es un material que necesita una documentación, una serie de requisitos y demás, pues ahora pues se opta por otra albergia, por otra que no tienen tanto problema para extraerlo. Y entonces se para simple y sencillamente, como está protegida, pues se ha parado el comercio. No hay más, ¿no? Y el palo santo también lo tenemos de la India. Sí, El palo santo de la India. a mí personalmente me gusta mucho el palo santo de India, se denomina de albergia latifolia. A mí me gusta mucho el palo santo de India porque es menos, el de India es menos quebradizo, es más fácil de trabajar, es más dúctil que los palos santos del Amazonas. Los palos santos del Amazonas y de Madagascar suelen ser más duros, suelen ser más cristal. El palo santo de India, hay cortes de palo santo de India muy bonitos, tan bonitos como puede ser cualquier otro palo santo, y se trabajan mejor, se trabajan bastante. Podéis hablar un poco, y ya queréis, vamos, que no esté público, si queréis un poco más, yo lo considero muy interesante. ¿Dónde está el secreto de la guitarra? Y que habléis un poco de lo que es la caja de la guitarra y de la tapa. Que son dos cosas que considero que son muy interesantes de decir. La pregunta difícil me la dejan. Yo la dejo ahí. Pero va a bajar la tensión porque... Sí, bueno, secreto... Trabajar todos los días, pienso yo, ¿no? Que habléis un poco sobre la tapa. Sí. Y sobre el resto de la caja. Sí, bueno, pues como he dicho antes, yo trato de extraer, a ver, tienes un material entre tus manos, tienes que extraer el máximo potencial de ese material. Cada tapa que llega no es igual que la otra. Incluso de un mismo árbol, si se corta por la mitad, esta ya no es igual a esta. Da igual, porque ha perdido fibra, ya no existe, ya no son iguales. Entonces, pues cada una que llega, digamos que la tienes como que igualizar. ¿Vale? Vas quitando madera y viendo qué resistencia te ofrece, porque al fin y al cabo lo que quieres es como si fuese, vamos a poner el ejemplo de un tirachina, quieres que de una tensión que se le aplica haya una respuesta, y una respuesta a ser posible inmediata. Entonces hay maderas que serán un poquito en las tapas, ¿no? En las tapas no hay demasiada diversidad, o sea, o es cedro o es abeto, ¿no? Cedro canadiense o abeto europeo, vamos a ponerlo así. Entonces, siempre se emplea esta madera porque tiene una resistencia y tiene una elasticidad y una transmisión de onda muy buena por la longitud de la veta y tal. Bueno, pues entonces tú coges y vas regulando, vas igualizando, depende de la tapa que tienes. Más blandita, pues le quitarán menos, más durita, pues le quitarán más. Ya eso va dentro del concepto de cada guitarrero, a lo que uno tiene en su imaginación, porque al final estás pensando de una manera abstracta. Nunca tienes el resultado hasta que está todo completo. O sea, cuando haces la tapa, haces una tapa. Ahora, en cuanto le empolas la vareta, ya ha cambiado esa tapa. Mi pregunta es, Sí. ¿el secreto de la guitarra dónde está? ¿En la tapa? Ah, no, claro, sí. ¿La caja? A ver, es un conjunto de todo, para mí es todo. Para mí lo es todo. Porque cada modificación tiene una respuesta. Pero la tapa sobre todo, claro, la tapa es el corazón de la guitarra. La tapa es, digamos, lo que más cuidado se tiene a la hora de elaborar porque se espera conseguir una respuesta de ella. Bueno, como ha dicho mi compañero, es una cuestión de ir tanto grueso. Yo voy a añadir alguna cosilla más. Hay guitarreros que tienen distintos métodos para conseguir una línea o un sonido, ¿no? Hay gente hoy que utiliza la tecnología, le mete una frecuencia de un sonido y echa una resina y depende de cómo se mueva buscan un poco el sonido. En mi experiencia de 21 años en este particular, yo la línea la he buscado siempre manualmente. La guitarra es una cuestión de sensibilidad. La persona tenemos memoria de la densidad, de la flexibilidad de una tapa. Entonces vamos tocándola, la vamos flexionando y la cabeza nos llega a un momento que nos dice, aquí está. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando un guitarrero tiene una guitarra que suena mucho? Pues que la cabeza no
no le funciona siempre, ¿no? Entonces hay guitarreros que tienen una línea más estable y otros que tienen guitarras que suenan más, guitarras que suenan menos, una línea menos estable. En cuanto al sonido de la guitarra, influye todo. Cómo trabajas dentro, cómo trabajas fuera, los niveles, los asientos de hueso, el más mínimo... El humor del guitarrero, exactamente. También depende, no es broma. Ella, mi mujer, conoce bien el oficio. De hecho, nos conocimos haciendo guitarra. Es así. Y he dicho el humor por no decir el nombre. Nos conocimos haciendo guitarra. La verdad es que se transmite a la guitarra el estado de ánimo del guitarrero. No hay ningún guitarrero que suene igual. Podemos hacer dos guitarras con el mismo molde, con dos maderas hermanas, es decir, hermanas, el mismo palo, 2 y 2, que es lo más parecido que puede haber. Utilizamos el mismo molde, la misma técnica, el mismo vareteado, todo lo mismo y lo más parecido en madera, y una guitarra sonará totalmente distinta a la otra, simple y sencillamente por la interpretación del artesano. En cuestiones de sonido, hay gustos como colores. No suena mejor una guitarra que otra, no, es el gusto. Una guitarra, para que suene y sea una buena guitarra, lo que tiene que hacer es, y es lo que busco yo, ser cómoda, tener armónico, tener un buen trabajo. Me preocupa mucho la construcción, me preocupa muchísimo, y sobre todo que el que llegue le guste. Le tiene que gustar a quien llegue. Al cliente puede tener preferencia por otro tipo de sonido, puede ir buscando otro tipo de sonido. No quiere decir que la guitarra sea mejor o peor, y que afine, que las notas las dé en su sitio, que no tenga ningún error, sea un sonido profesional, que eso es lo que se busca, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Han hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo mi amigo Alberto viene de más cerca y Juan ha hecho un esfuerzo bastante grande, porque viene desde Granada, y llamé a las puertas de muchos guitarreros de Granada para tenerlos aquí hoy, y el único que he podido conseguir que se brindara desde el primer momento ha sido él, y yo creo que los dos se merecen hoy un fuerte aplauso por Yo quiero darle las gracias a Salvador por ponerse en contacto conmigo. Intentamos que vinieran más guitarreros, que la exposición fuese más grande. Todo se andará. Exactamente. Y muchas gracias a todos los que han hecho posible que esté aquí. Gracias, Salvador. Todavía pueden ustedes a los guitarreros y hacerle más preguntas. Tenemos hasta las 1:30, pero ya en su correspondiente stand. También agradecer la colaboración de Delta Musical, de la tienda de aquí de música de la ciudad, por el stand que ha montado y por prestarnos el equipo de sonido para poder ofrecer hoy la pequeña conferencia sobre la construcción de guitarra. Y muchas gracias por su asistencia.